nos están viendo. Entonces tenemos de Moreno, de Gépenes, del Chaco. ¿De dónde más? De Flores. Muy bien, más de Gépenes, de Bransen. Desde España. Epa, muy bien. Cruzamos el océano, no solamente el charco. Qué bueno. Bienvenida, Salvadora. Muy bien, tenemos de Lanús, el Granate. Bueno, muy bien, qué bendición. A ver quién más, algunos más, ¿de dónde nos están viendo? Hola, bendiciones desde España. De Liniers, muy bien. Bueno, muy bien. Ahí también de Alianza Liniers, muy bien. Muy bien, ahí tenemos también de Liniers. De Tarija, Olivia, de Bolivia, muy bien, de Bolivia. Muy bien, David, ¿no? HP, ahí David. Muy bien, de Alianza desde Monte Grande. Bueno, qué bendición, qué bendición. Ahí más de España. Qué bueno. ¿Qué tal, Marlene? Dios te bendiga, Marlene, un gusto. Bienvenida. Bueno, estamos en condiciones, bienvenidos a todos y a los que se van a ir sumando. Estamos ya en condiciones de tener esta masterclass. La idea es que podamos conocer y también edificarnos un poco sobre este tema que es el nacimiento de Cristo. Hay algunas cosas que nosotros vamos a ver que seguramente todos conocen y por ahí vamos a entrar en algunos detalles que no son tan conocidos sobre el nacimiento de Cristo. Así que, ¿qué les parece si juntos nos encomendamos al Señor y comenzamos esta clase? Señor, te damos gracias por poder tener esta clase. Gracias, Señor, por las personas que hoy están conectadas, los hermanos, Señor, de distintos lugares. Señor, bendice a los hermanos, Señor, que están desde las provincias, Señor, que están desde el interior del país y aún los que están desde el exterior, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Bendice esta clase, Señor. Te pedimos que vos ahora nos tomes, Señor, en tu aula, Señor, y que de ahí en tu aula, Señor, podamos nosotros ser edificados, Señor. Por eso te pedimos que el Espíritu Santo conduzca esta clase en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces esta clase. Voy a tener allí una presentación. Yo voy a estar atento también desde Bransen, ahí también nos están saludando. Voy a estar atento al chat por preguntas, cualquier cosa que hay preguntas. Acá me van a avisar, yo voy a estar viendo allí abajo si hay alguna pregunta y a ver si la podemos responder, no hay problema, ¿sí? Vamos entonces a compartir. Ustedes me van a decir allí si ven todos bien. Imagino que sí. Muy bien. Bueno, para los que la mayoría ya obviamente me conoce, mi nombre es Adrián Anicas. Em, Soy magíster en teología, entre muchos otros estudios que he cursado. Y estoy dando estas clases de capacitación teológica y ministerial, simplemente para edificación de aquellos que quieren crecer en conocimiento y que quieren crecer también en sus ministerios y en su enseñanza y también en aquellos que obviamente quieren ser edificados, ¿no? En un tema particular. Por eso decidí dar estas clases en forma gratuita, estas masterclass, que, que poder llegar a todos, por ahí los que no pueden pagar o no tienen tiempo para cursar en un seminario, por lo menos desarrollar la idea, las ideas de un tema, ¿no? Pronto ya vamos a estar también el año que viene, para aquellos que quieren profundizar los temas, vamos a estar desde
la capacitación teológica ministerial, también dando clases cuatrimestrales, bimestrales, vamos a estar dando clases en mensuales también, así que bueno, después seguramente les va a llegar la información. Bueno, vamos, arrancamos con esta clase entonces, el nacimiento de Cristo. Vamos a ver entonces que tenemos, en primer lugar, algunas profecías, ¿sí?, principales del cumplimiento de la primera venida de Cristo. Una de las profecías principales es que el Mesías nacería en Belén. Vamos a ir rápidamente. Si usted tiene Biblia y tiene anotador, puede anotar allí también y llevar también, si quiere sacar captura de pantalla, no hay ningún problema, ¿sí? Vamos a ver entonces rápidamente, ir a Miqueas. Miqueas 5 dice, pero tú, verso 2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo de que dé a luz, de que ha de dar a luz, el resto de sus hermanos se volverá como los hijos de Israel. Bueno, y sigue allí entonces la profecía de que el Salvador, el Mesías, el Cristo para el pueblo de Israel, nacería entonces en Belén. Vamos a ver que este Salvador también, este Cristo, vamos a ver que no solamente es prometido para el pueblo de Israel, sino también para las naciones. Allí entonces el cumplimiento, vemos, esta profecía fue dada en el 700 antes de Cristo y el cumplimiento lo podemos ver en Mateo 1, Mateo 2, verso 1, que dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, días del rey Herodes, vinieron del oriente, Jerusalén, sus magos, bueno, y más, ¿no? Allí entonces vemos el cumplimiento de que Jesús, el Cristo, nació en Belén. También lo vemos en en Lucas 2, verso 4 al 7. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David. Muy bien, en esta profecía entonces encontramos no solamente un lugar, sino también es un lugar especial, es el lugar de la casa de David, es el lugar donde el Mesías, el Cristo, iba a nacer o iba a venir, ¿sí? Su nacimiento profético, los profetas del Antiguo Testamento profetizaron que el Mesías, en primer lugar, se lo iba a encontrar en esa ciudad, en la ciudad de David. Ahora, no estaba claro si el Mesías iba a ser su aparición en ese momento o si iba a ser como al final fue profetizado, que nació el Mesías, ¿sí? Tuvo un Mesías que encarna, fue encarnado. Y allí entonces se termina de cumplir esta profecía. Vamos a ver que el Mesías nacería entonces, sería nacido de una virgen. También esta profecía es 700 años antes de Cristo y la encontramos también allí en Isaías 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, para los que vieron la masterclass de los nombres de Dios, sabemos que Emmanuel es Dios con nosotros y que tiene un significado también con el Él, ¿sí? Con el nombre de Dios Él, que deriva de Elohim. Y está hablando de el Dios completo, Dios uno es. Y ese Dios uno es, Emmanuel, vendría a estar con nosotros y el nacimiento sería desde un vientre humano.
Nosotros ahora sabemos esto que es porque es el cumplimiento, pero en las épocas de profecía estaban como nosotros cuando leemos, por ejemplo, el Apocalipsis, ¿no? Que hay cosas que todavía tenemos que discernir y tenemos que descubrir. Bueno, en el Antiguo Testamento pasaba algo similar. Los profetas habían lanzado estas profecías y los maestros iban interpretando la profecía. Nosotros ahora tenemos, desde este lado, ya después de Cristo, tenemos el cumplimiento, profecía y cumplimiento. Y este cumplimiento lo vemos allí en Lucas 1, vamos a leer el verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Más allá, cuando le vio, se turbó sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás con nombre Jesús, que significa ese será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces ahí encontramos también el nombre de el Jesús, que es el Salvador, ¿no es cierto? Salvador significa Jesús. Entonces podemos ver que la profecía se cumple en el nombre de una virgen que iba a concebir, el nombre Emanuel, el Dios con nosotros, el Salvador. Este es el nombre completo de el Mesías, del Cristo. Es entonces el Dios con nosotros y el Salvador. Emanuel, Jesús. ¿Sí? En realidad podemos decir que se traduce el nombre, ¿no es cierto? Cuando ya lo tenemos todo completo, como eh, Elohim, si lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Como Elohim. Y si no, también, si lo vemos como el Nuevo Testamento, como el Señor, que quiere decir el Cristo, el Rey, el Amo, ¿no es cierto? Que eso lo traducimos del griego, que es Kyrios. Así que bueno, ahí tenemos entonces completas las profecías completas para saber que Jesús fue profetizado antes de su nacimiento. Vamos a ver una profecía más. El Mesías sería luz para los gentiles. Esta profecía data 2500 años antes de Cristo, y la de Isaías, como ya venimos viendo, data del 700 antes de Cristo. Pero la más antigua es la que fue dada a Abraham en Génesis 17. Sabemos que esta escritura, ¿no es cierto?, de Génesis es escritura de Moisés. Y dice allí en Génesis 17, verso 4 al 7. He aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentiles. ¿Sí? Ahí cuando dice gentes, también la palabra se traduce para todos. ¿Sí? Gentes es para todos, no solamente para el pueblo de Israel, es la promesa, sino también para las naciones. Fíjense cómo dice el 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones. ¿Se dan cuenta? No es solamente una nación, no es solamente un pueblo, sino que el Mesías, el Salvador, el Cristo, sería luz para los gentiles, para todas las personas, para toda la humanidad. Entonces dice: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones
por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces vemos que la promesa mesiánica, la promesa de que el Cristo nacería, vendría no solamente para un pueblo, sino para todas las naciones, para los gentiles también. Ahora, obviamente, como les decía, esto estaba siendo interpretado por los profetas, ¿sí? Por los maestros de las escrituras, estaba siendo interpretado. En esa interpretación, obviamente, cuando el Señor vino, el Señor dijo, toda la escritura habla de mí, les dijo a los intérpretes de la ley, ¿no? Dijo, ustedes me tendrían que conocer, porque yo soy el que vino, el Cristo a los gentiles, el Cristo a las naciones, el Cristo a perdonar pecados, ¿no es cierto? Pero sin embargo, los que estaban a cargo de la interpretación en ese momento no pudieron interpretarlo al Cristo encarnado, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos detalles de la concepción o encarnación. En latín es advenimiento, ¿no? La venida, la llegada de Cristo. Vamos a ver algunos detalles de esta encarnación, esta concepción. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces aquí en Mateo 1:18 encontramos ya algunos detalles, ¿no? Encontramos los nombres que obviamente son los protagonistas, María y José, y que la obra de concepción fue por el Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo, antes que se llevara a cabo el matrimonio entre María y José. Ellos eran jóvenes que estaban comprometidos, pero aún no estaban enlazados. Pero para la época de los judíos de esa época, la tradición decía que estar comprometidos ya era el paso, ¿no es cierto?, previo al enlace, pero ya era un paso de verdadero compromiso, donde las familias comenzaban ya a preparar las bodas, ¿no es cierto?, los encargados del varón comenzaban a preparar todo lo que es el hogar, los encargados de la mujer empezaban a preparar todo lo que era la boda. Entonces ya había toda una preparación porque ellos ya estaban comprometidos, ya era un hecho de que ellos iban a casarse. Solamente algo muy extraordinario podía parar de que ellos no lleven a cabo el casamiento. Y nada más y nada menos que comienza un hecho impresionante en sus vidas, que es la obra del Espíritu Santo concibiendo en María, que era una mujer, entre todas las tradiciones también, que debía casarse virgen. Eso le da también, el casamiento virginal, le da también la pureza a ese vientre necesaria para que el Espíritu Santo pueda concebir al Mesías dentro de un vientre humano. Luego vemos también respondiendo el ángel, este ángel es el ángel Gabriel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces ahí vemos que en la concepción vemos que se produce un ambiente ideal para que nazca el Mesías. Primero, una pareja, una familia que ya estaba siendo formada, ¿sí? Lo único que le faltaba era enlazarse. Y Jesús Dios decide venir a una familia con todos los parámetros en cumplimiento de las profecías, donde esa familia tenía que ser de descendencia del trono de David y donde también
tenían que pasar los sucesos, como vimos recién, que tenían que nacer el Mesías en Belén. Entonces, todo ya predispuesto el escenario para que el Espíritu Santo haga su obra. Gabriel es simplemente aquel que sale a anunciar, anuncia la obra del Espíritu Santo y que llegó el momento del cumplimiento de todas las profecías. Vamos a ver allí a María, vamos a repasar un poco a María. María, entonces dijimos, es una joven de unos 16, 20 años, según la tradición judía. Más de eso, las jóvenes vírgenes no pasaban de casarse. La mayoría de las jóvenes vírgenes se casaban entre esa edad. No menos, algunas desde los 15, pero no más de los 20 años. Así que allí tenemos entonces que María estaba entre ese rango para casarse, ¿no? Entre 16 y 20 años, según la tradición judía. Era oriunda de Nazaret, era descendiente de David, y los profetas del Antiguo Testamento habían predicho que el Mesías vendría por medio de la línea de David. Y ahí vemos entonces otra profecía que está cumplida y la vemos allí en Isaías. Vamos a leerla, si me acompañan. Isaías 11, 1. Dice así: saldrá una vara de tronco de Isaí y un vástago retoña sus raíces, y respondrá el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y él hará entender diligencia en el temor de Jehová, y nos juzgará según la vista de sus ojos y erguirá por lo que oiga sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por las mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Bueno, aquí tenemos entonces las profecías, ¿no es cierto? Hasta ahí está el verso 4 del cumplimiento, ¿no? De que vendría de esa genealogía, la genealogía de David. José es un hombre que en algunos apócrifos, los libros que no fueron canonizados, ¿no? Fuera de los 66 libros que nosotros tenemos como el canon de la Biblia, vamos a ver allí que esos apócrifos dicen que José era un hombre mayor que María, ¿sí? Eso dicen los apócrifos. Pero se estima también que haya sido entre ese rango también. Se solía, por tradición también, que los hombres se casaran con un poco más de edad que las mujeres, ¿sí? Pero si José todavía no, aún estaba por ser su primera vez un matrimonio, o sea, si José tendría, como dicen las tradiciones, ¿no? O los libros apócrifos, dicen que era un hombre mayor, unos 40, unos 50, y hasta algunos dicen algunos años más, también tendría que ser hasta un hombre viudo, ¿sí? Porque era muy, muy, muy raro, al menos que tenga algún voto, algún llamado especial, que no esté casado después de los 25 años. ¿Está bien? Entonces, ahí encontramos que el rango de los hombres podía ser desde los 20 a los 25 años para casarse. Vamos a encontrar, por ejemplo, damos un ejemplo. Cuando fueron escogidos los discípulos, ustedes van a ver que en ese rango estaba Pedro, que estaba casado, tenía suegra y todo, y Pedro era el mayor de ellos. Y vemos que en ese rango está Juan, que era el menor de los discípulos, que estaba soltero, ¿sí? Ahí lo vemos, a Juan tendría unos 16 años, entre 16 y 18 años.
Entonces ahí vemos ese rango también que nos permite saber cuáles eran más o menos las edades de José y María cuando se casaron. Y queda completamente descartado que era un hombre mucho mayor, como dicen las tradiciones de los libros apócrifos. ¿Sí? Bueno, de oficio carpintero, sí sabemos que era oriundo de Belén, residente en Nazaret, comprometido, como dijimos, con María, quien se casa luego de la concepción. También es descendiente de David. Ahí tenemos un tema con María y José en las descendencias. Vamos a ver que Lucas apunta más a la descendencia desde José y vamos a ver que Mateo apunta más desde la descendencia de María. ¿Sí? Los dos son iguales, nada más que cambian simplemente los tiempos, pero las descendencias son similares, son las mismas. El ángel Gabriel, que aparece también, conocido como el arcángel. El arcángel no es, como dicen algunos, el que reemplazó a Satanás, ¿sí? Cuando Satanás es expulsado del cielo, se dice que el lugar lo toma el arcángel Gabriel. Bueno, eso no tenemos ningún registro de que algo sea así. El arcángel Gabriel es sí un ángel con mucha autoridad, pero tiene un deber, tiene una misión. Y la misión del arcángel es anunciar. Esa es la función de Gabriel. ¿Sí? No es de reemplazar a Satanás ahora en lugares jerárquicos, digamos, en el cielo. Para nada. Gabriel desde el principio fue creado para este propósito, para el propósito de anuncio, de anunciar. Es un ángel que va a anunciar no solamente el nacimiento de Cristo, sino que va a anunciar también otros hechos escatológicos. ¿Sí? Fíjense que para las religiones monoteístas, el arcángel Gabriel, por ejemplo, para los judíos, es aquel que sí va a anunciar al Mesías en el momento que venga el Mesías. Sí, en las profecías del Antiguo Testamento, Gabriel toma parte, ¿no es cierto?, en algunas cristofanías que acompaña esas cristofanías. Eso para los judíos, pero también para los musulmanes es el ángel que le dio el Corán a Mahoma. Entonces, para los cristianos, el sucesor de Lucifer, como dicen algunos, ¿no? Aunque esto, como dijimos, no es así. Gabriel tiene otras funciones directivas desde el cielo, que ya fueron, él fue creado para dar estas funciones, ¿no? Estos anuncios, para estar en los momentos de protagonismo. En esos momentos de protagonismo de Cristo, el ángel Gabriel es el que va a ser el que anuncia, el anunciador, como ya lo fue tanto en el Antiguo Testamento como lo fue también en el cumplimiento de la venida, en la primera venida de Cristo. ¿Sí? Así también lo será en la segunda venida de Cristo. Muy bien, como vemos entonces el arcángel Gabriel es alguien muy importante. ¿Sí? Bien, ahí tenemos entonces, ahí en el chat me dicen sobre los judíos y los musulmanes. Bueno, los judíos, ellos creen sobre el arcángel Gabriel en todas las profecías que participó en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? En todo lo que es el Antiguo Testamento, los judíos lo toman tal cual el arcángel Gabriel. Ahora, ellos también profetizan que el ángel Gabriel va a ser el que anuncie para los judíos la primer venida. ¿Sí? Ahora, nosotros vemos que el ángel ya actuó. El ángel, nosotros ya vemos el cumplimiento. El ángel actuó ya en la venida de Cristo. Y para los musulmanes es el ángel que les dio el Corán a Mahoma. ¿Está bien? Eso es el ángel Gabriel. Dicen que los musulmanes tienen como tradición
que les dio el Corán en manos al profeta Mahoma. Y acuérdense que todo el Islam se rige no por la Torá o el Antiguo Testamento, sino que se rigen más que nada por el Corán. Bueno, el Corán, ellos dicen que fue entregado por el ángel Gabriel en manos a Mahoma. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Entonces estos son protagonistas, María, José y el ángel Gabriel. ¿Tienen alguna pregunta más? La pueden hacer, no hay problema. Avanzamos. Vamos a ver otros dos personajes que nos aparecen en esta historia, que es Elizabeth o Isabel y Zacarías. Ellos los encontramos en Lucas 1. Lucas se encarga de escribir con detalles la vida de Isabel y la vida de Zacarías. Nuevamente es el ángel Gabriel que anuncia un nacimiento. En esta oportunidad sería el de Juan el Bautista. Elizabeth y Zacarías eran personas muy mayores de edad, no tuvieron hijos porque Elizabeth era estéril, hasta que el Espíritu Santo sana a Elizabeth de esa esterilidad con el propósito del nacimiento de Juan. ¿Está bien? Fíjense que es distinta la intervención del Espíritu Santo con la concepción en el vientre de María, con la sanación de Elizabeth para que pueda tener un hijo. ¿Sí? Entonces, una vez más, vemos esa intervención tanto de Gabriel como la del Espíritu Santo. El cielo moviéndose en lo que llamamos el kairos de Dios, ¿sí? El tiempo oportuno. Era este el tiempo donde todo tenía que empezar a moverse y todo tenía que ser completamente perfecto en el tiempo de Dios. Entonces se cumplen las profecías de Joel sobre el derramamiento del Espíritu Santo, porque vemos que la intervención del Espíritu Santo es primordial, concebiendo a Jesús y a la vez sanando a Elizabeth para un propósito, que nazca Juan el Bautista. El encuentro entre María, de descendientes de la tribu de David, también era María, y Elizabeth, de la tribu de Levit, era Elizabeth, descendientes de Aarón, era Elizabeth, o sea que tenía descendencia sacerdotal, marca la descendencia sacerdotal también de Jesús. En su vientre está el primer profeta. Una vez que concibe a Juan con Zacarías, ¿no es cierto? En el vientre empieza a formarse el primer profeta, pero del orden de Elías. Era aquel que era anunciado también por los profetas, que iba a venir para anunciar la llegada, el cumplimiento del Cristo. Entonces, fíjense cómo todo empieza a ordenarse y todo empieza a tener forma y tener sentido. Es el primero en profetizar este nuevo tiempo, el que profetiza lo primero después de 400 años del silencio profético. No había voz profética de Dios, sino que hasta ese momento se trataban de interpretar las profecías, ¿sí? El canon del Antiguo Testamento ya estaba cerrado por Esdras, entonces trataban simplemente de interpretar las profecías, pero no había voz profética. La primer voz profética nace entonces de Zacarías, no de Juan. Zacarías era también del orden de oficio sacerdotal, ¿no es cierto? Y entonces le da inicio a este tiempo profético nuevo, después de 400 años. Entonces Zacarías profetiza el ministerio que iba a ser el ministerio de Juan como
como el Elías, el profeta, y también la misión o el ministerio de Cristo, que en él estaba el cumplimiento, en Cristo estaba el cumplimiento de la ley y de los profetas, ¿sí? Entonces, cuando lean entonces Lucas 1, van a entender entonces el propósito de por qué Lucas deja esta información, deja sentado esta información con detalles, ¿sí? La deja sentada con detalles justamente porque es muy importante este cumplimiento en el tiempo, como decíamos, oportuno de Dios. Muy bien. Muy bien. A ver, ahí tenemos algo en el chat. No, la respuesta es gracias, hermano. Como les decía, si hay preguntas, pueden hacerlas, las voy a ir respondiendo. Avanzamos. Vamos a ver que la encarnación entonces trae 3 revelaciones principales. La primera es, trajo al Dios hecho hombre. Trajo también una nueva comunión. Trajo un nuevo primogénito o nuevo Adán, ¿sí? Algunos lo llaman nuevo primogénito y otros también nuevo Adán. Anoten allí los textos para después poder leerlos en casa, donde afirmamos esto, ¿no? Trajo al Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. ¿Está bien? Dios encarnado. Trajo una nueva comunión. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una nueva relación ahora a partir de Cristo con Dios. Va a haber una nueva comunión, va a haber un nuevo enlace, una nueva religión, como quien dice, ¿no? Religión significa religar, ¿no es cierto? Entonces va a haber algo que va a unir nuevamente a Dios con los hombres. Y como les decía, trajo un nuevo primogénito, que el primero fue Adán, ¿no es cierto? Y entonces es el nuevo Adán. Cristo es el nuevo Adán. Avanzamos, porque la hora pasa. Solo Dios, hecho hombre, podía salvar. Como dijimos, trajo al Dios hecho hombre. Este es el misterio que se llama la unión hipostática. ¿Está bien? Esto no, la unión no es una mezcla, no es que se mezcló la deidad con la carne, ¿sí? Sino que existe en Cristo y hay en el mismo ser 2 naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, en una única persona, el Verbo, el Hijo de Dios. ¿Está bien? Entonces, ahí como bien ven en el cuadro, es una persona divina y humana. No están mezclados, ¿sí? Sino que cada uno tiene una identidad. Ahora lo vamos a ver mejor. Vamos a ver que la divinidad tiene su propia conciencia y autodeterminación, y vamos a ver que la humanidad también tiene su propia conciencia y autodeterminación. Todo esto lo puede lograr únicamente el Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver, en el siguiente cuadro, vamos a ver un poco esto. La unión hipostática, que habla de las 2 naturalezas, este sí lo vamos a leer 1 de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir aquí Pablo? Pablo está mostrando cómo es el ser humano, cómo está compuesto. Está compuesto en una idea
obviamente ya eh, de naturaleza greco, ¿no es cierto? Pablo está diciendo, porque hasta antes de Pablo, los judíos obviamente no tenían esta división. Ellos creían cuerpo, alma y espíritu era una sola cosa. ¿Está bien? Pero Pablo acá, en una idea más greco, está mostrando y está dando luz también, ¿no es cierto?, a cómo estamos compuestos los seres humanos. Los seres humanos estamos compuestos entonces por cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo explicamos esto en la vida de Jesús? ¿Cómo explicamos esto entonces en las dos naturalezas? Dijimos que las dos naturalezas convivían, ¿está bien?, en un solo cuerpo sin mezclarse. Vamos a ver entonces que Cristo era 100% hombre. En la parte humana, en la parte de hombre, tenía el basar, en hebreo, que es la carne, que es el cuerpo, ¿sí? Y el nefesh, que es el alma, la mente y la voluntad. Esto, todos nosotros también estamos compuestos de esta manera. Tenemos cuerpo y tenemos alma. El alma es la mente, es la voluntad, son los sentimientos, son las emociones de la persona. ¿Está bien? Son los pensamientos de la persona. Esta es la parte humana de Cristo. Ahora, todos los seres humanos también tenemos ruaj. En hebreo es espíritu. La diferencia con Cristo es que Él había sido concebido por el Espíritu, pero Kadosh, ¿sí? Por el Espíritu Santo. Kadosh significa santo en hebreo. Entonces, el Señor, cuando fue concebido por Ruach Kadosh, ¿sí?, no fue su espíritu como todos los seres humanos tenemos. Todos los seres humanos tenemos espíritu. El espíritu es lo que nos da el aliento de vida, lo que nos hace vivir. Y es nuestra parte espiritual la que se conecta, se puede conectar con el Espíritu Santo. ¿O no? ¿Sí? Solamente se conecta con el Espíritu Santo cuando aceptamos a Cristo, cuando creemos en Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y le entregamos nuestra vida a Cristo. Entonces el Espíritu Santo de Dios que se conecta con nuestro espíritu. Hay un lugar en el espíritu para lo espiritual. Entonces, nos podemos conectar humanamente con el Espíritu Santo cuando creemos en Jesús y aceptamos al Señor, o nos podemos conectar con cualquier otra cosa espiritual. ¿Se entiende? Entonces, en el caso de Jesús, era 100% Dios porque su espíritu era el espíritu Kadosh, era el Espíritu Santo. A eso se le llama kenosis. Vamos a leerlo en Filipenses. Filipenses 2, verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, ¿sí?, forma de hombre, 100% hombre, 100% carne, basar, 100% alma, mente y voluntad, nefesh. Entonces, el cual, si no se despojó de sí mismo, formando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, 100% hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, nefesh, alma, mente, pensamientos, ¿sí? Obediente eh, hasta la muerte y la muerte en cruz.
¿Está bien? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Quiere decir que la conexión del Espíritu Santo, Dios uno es, ¿está bien? Dios uno es. Por lo tanto, simplemente el uno entró, se hizo carne. Juan 1:1. El Logos, el Verbo, se hizo carne. El uno, solamente uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, se hizo carne por medio de el Ruach Kadosh, el Espíritu Santo. ¿Está bien? Tomó forma entonces de 100% hombre, carne, alma, mente y voluntad. A eso entonces se le llama unión hipostática, y al despojarse de ser completamente Dios, ¿no es cierto?, de mantenerse en un cuerpo de hombre hasta la muerte en cruz, se le llama kenosis. Kenosis. ¿Está bien? Muy bien. Si hay alguna duda, algo para comentar, pueden hacerlo a través del chat. A ver, avanzamos. A ver en el chat. No, no tengo nada. Bien, avanzamos. Vamos a ver algunas fechas, lugares y personajes. Dionisio, monje escita en el monte de Persia, que vivió entre los siglos IV y VI, su tarea fue señalar el calendario romano creado por Constantino en el siglo IV. Situó el año 1 de la era cristiana en el 753 de la era romana, del imperio, ¿sí? Cuando Jesús ya debía de contar al menos con 4 años de edad. Presta atención a estos detalles, ¿sí? Estas fechas. El despiste del exiguo había situado la fecha del nacimiento de Cristo varios años después de que naciera. O sea que Jesús nació para el monje, nació 3 o 4 años antes, ¿sí?, de Cristo. Entonces tenemos un error de fecha de almanaque, ¿sí?, de calendario romano. Entonces, vamos a ver esto. La fecha de su predicación, ya con 30 años, debió de concluir con la llegada de Pilato como prefecto de Judea, cosa bien datada en el año 26 de nuestra era. Ya sabemos que Jesús no nació entonces en el año 1, pero es que tampoco nació realmente un 24 de diciembre. Para empezar, es difícil hacer la traslación del calendario judío lunisolar, porque el calendario judío es así, era un calendario lunisolar, al calendario romano que hoy nosotros conocemos. Entonces, nosotros lo que podemos saber en nuestros calendarios, lo primero que podemos saber es que Jesús, la fecha que nos dan, por ejemplo, de 33 años en su muerte, no es así. Estamos hablando de 3 años, por lo menos. Entonces Jesús probablemente tenía entre 29 y 30 años cuando fue a la cruz. ¿Sí? Otro de los detalles entonces que no nació un 24 de diciembre. Esa es una fecha que fue colocando en esta labor el monje escita que se encargó Dionisio de colocar fechas en ese calendario, pero en realidad no tienen nada que ver con el nacimiento de Cristo. Simplemente tomaba fechas incluso del paganismo, ¿no es cierto?, que se celebraban allí en el paganismo. No vamos a entrar en detalles sobre las fechas, pero tomaba esas fechas del paganismo y las ponía en el calendario cristiano romano. Ahora,
¿cómo nos acercamos nosotros para conocer más o menos la fecha del nacimiento de Jesús? El Evangelio de Mateo dice que Jesús nació en los días del rey Herodes. Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. ¿Está bien? Entonces, recordemos ahora hablando en las fechas más aproximadas. Entonces, si Mateo tiene razón, Jesús nació en el año antes, en el 4 antes de Cristo. Tampoco resulta sencillo determinar en qué día del año nació Yeshua, en hebreo, ¿no? Jesús. La Biblia no especifica un día, ni siquiera una estación. Pero bueno, los judíos y los primeros cristianos, aparte, ¿no es cierto?, no solían celebrar las fechas de nacimiento, no celebraban los cumpleaños. Algunos paganos y religiones paganas solían celebrar cumpleaños, pero estaban lejos los judíos de celebrar cumpleaños. Entonces, los evangelios de Mateo y Lucas hacen su genealogía, pero no dan fechas de nacimiento, y Marcos y Juan no se ocupan de esta cuestión en absoluto, y simplemente comienzan sus narraciones cuando Jesús era ya adulto. Entonces, como verán, los evangelistas, los que escribieron los evangelios, no le tenían importancia a la fecha de nacimiento. Sí nos dejan varios datos, pero no dejan importancia a la fecha porque ellos ni siquiera celebraban los cumpleaños. Como la iglesia primitiva y los padres de la iglesia celebraron el nacimiento de Jesús, ¿sí? No hay ningún registro del día, solo podemos suponer que fue en primavera del oriente, ya que los pastores sacaban a pastorar sus ovejas, y en Lucas 2, 8, 15 dice que hubo la visita de unos pastores. Los censos se solían realizar también en primavera, pero también se solían realizar en otoño. El Pesaj, la Pascua judía, llamada también fiesta de la libertad o de la primavera, se celebraba del 14 al 21 de Nisan, ¿no es cierto?, en el calendario judío, en el calendario lunar, que se celebra la liberación del pueblo judío de la esclavitud en Egipto. Según estos datos, y acá tenemos algo nosotros para poder tener datos de cuándo nació realmente Jesús, pudo haber nacido en vísperas de Pascuas, marzo o abril, que casi las Pascuas judías siempre coinciden con el calendario nuestro romano. ¿Sí? Casi siempre están ahí coincidiendo entre la Pascua cristiana sobre la muerte de Jesús que también las Pascuas judías. Pero también pudo haber sido el nacimiento de Jesús en esas fechas. O bien, entonces, dijimos, puede ser por el tema de los censos, puede haber finalizado en el verano judío, en el comienzo del otoño. Esta fecha está establecida según el judaísmo rabínico y conmemora la creación del hombre. ¿Qué celebran los judíos en esa fecha? La celebración de la creación del hombre. Rosh Hashanah es la fiesta. Y es en septiembre, que también es el calendario, es el año nuevo según el calendario judío, ¿no es cierto? Y este septiembre, para las fechas de el año nuevo judío, también coincide con nuestro calendario romano. Casi siempre esta fecha está coincidiendo. Por ejemplo, yo nací un 11 de septiembre y ese año cayó en Año Nuevo Judío. La noche que yo nací, y fíjense qué cosa, ¿no? Nací nada más y nada menos que en el hospital israelita aquí en la ciudad de Buenos Aires. Entonces,
todo el mundo venía a saludar a mi mamá, venía a saludarla y todo el mundo le decía Yetiu, ¿no es cierto? Felicidades, y la llenaron de flores, y ella no sabía qué era lo que estaba pasando, porque no era de la colectividad. Cayó en el hospital israelita porque el médico que la atendía a ella justo hacía guardia en el hospital israelita. Entonces, nací en ese hospital justo en un año nuevo, en ese año cayó justo el año nuevo, el día de mi nacimiento. ¿Sí? Entonces, era 11 de septiembre. Y más o menos todas las fechas del año nuevo judío caen para septiembre. Entonces, nos queda para tener más noción, más certeza de cuándo nació Jesús, pudo haber sido entonces de nuestro calendario, marzo o abril, más o menos en la Pascua, que también celebramos su muerte, y también eh, en el Año Nuevo judío, ¿sí? Que también se conmemora en la conmemoración de la creación del hombre. ¿Está bien? Entonces, con seguridad, Jesús de Nazaret predicó entre los judíos, eso sí, y murió en la cruz, eso seguro. ¿Sí? Lo sabemos por las cartas de San Pablo en el año 55 después de Cristo y por los escritos de Fabio Josefo, el historiador donde todo el mundo consulta a Josefo, fue el que más escribió de la historia judía y entre ellos se explayó mucho de la historia de Jesús, que fue en el año 93 después de Cristo. Y por supuesto por los evangelios, datados en los años 30, el primer evangelio fue de Marcos en el año 30 y 90, ¿sí? Marcos y Santiago fueron entonces los escritos más que tenemos los primeros, ¿no? Y los últimos son los de Juan y las cartas del Apocalipsis. Entonces, su nacimiento fue 3 o 4 años antes y su muerte no fue a los 33, sino a los 29-30 y pudo haber nacido entonces en dos fechas más aproximadas de nuestro calendario romano, marzo, abril o septiembre. Pero no tiene nada que ver con estas fechas que nosotros estamos celebrando hoy en día, diciembre. Bueno, a ver si hay alguna consulta. ¿Cómo eligieron el 24 o 25 de diciembre? Ahí está, entonces Dionisio es el culpable. David, Dionisio es el culpable de poner esta fecha. La eligieron por festividades paganas, ¿sí? Fiestas paganas que había, que celebraba obviamente las religiones politeístas, ¿no es cierto?, del imperio. Entonces Dionisio toma esas fechas paganas para poner la celebración del nacimiento de Cristo el 24 de diciembre. Pero está lejos de lo más probable que haya sido o abril, marzo, abril o septiembre. Bueno, según los evangelios de Mateo 2 y Lucas 2, Jesús nació en un establo de la ciudad de Belén. Sus padres no habían encontrado lugar en las posadas del pueblo tras ir a un censo obligatorio ordenado por Augusto César. José, el padre legal de Jesús, estaría registrado civilmente en Belén, ya que era oriundo de allí, y algunos historiadores niegan este relato, ya que no registran censo histórico, ¿sí?, en la sede de Belén. Sí registran censos en Nazaret en esa época, donde era oriundo José, padre de Jesús. Otro detalle es que los censos están registrados a partir del año 8 después de Cristo. Hoy en día nosotros encontramos los censos registrados del Imperio Romano de a partir del año 8 después de Cristo. ¿Está bien? Lo más probable es que algunos censos al principio no eran oficializados, pero sí algunos registrados. El censo de Belén pudo haber sido sede de varias ciudades, como prueba de lo que luego se haría oficial, ¿no es cierto? Pero no fue registrado el censo de Belén. Miren, vamos a ver un documento oficial de registro oficial de los censos. Miren lo que dice. Durante el consulado de Cayo Censorino
y Cayo Asirio en el 8 a.C., este es el primer censo registrado del Imperio Romano. Fíjense bien el detalle, ¿eh? Llevé a cabo el censo por mí solo, en virtud de mi poder consular, en cuya ilustración se contaron 4.233.000 ciudadanos romanos. Está hablando de todo el Imperio Romano. Ahora, ¿cómo llegó Cayo a ese número? Por los censos que estuvieron haciendo durante años anteriores, del de 8 antes de Cristo, ¿sí? Entonces ahí se pudo haber sumado los que no están, obviamente, registrados, como el de Belén. Entonces, hice el censo por tercera vez y en virtud de mi poder consular y teniendo por colega a mi hijo adoptivo, Tiberio César, en el consulado del sexto Pompeyo y sexto Apuleo, 14 después de Cristo, 8 años después, con ocasión de este censo, conté 4.937.000 ciudadanos romanos. Había crecido el Imperio Romano, fíjense. Ahí entonces firma, ¿no es cierto?, después del documento, todo esto está documentado, Augusto y demás. Entonces, fíjense cómo estos son los registros oficiales, pero para llegar a esa suma de todos los ciudadanos del Imperio Romano es porque se hicieron censos en distintas ciudades del imperio, que no quedaron registrados oficialmente. Lo que se registró oficialmente fue el total del censo. ¿Está bien? Vamos a ver entonces que Herodes el Grande, 74 a.C. y 4 después de Cristo, ahí es después, no es antes, rey de Judea y otros territorios palestinos entre los años 40 a.C. y 4 antes de Cristo, bajo su reinado nació Jesús, el rey de Judea, y otros territorios palestinos entre los años 40 a.C., bueno. Si tomamos la fecha del reinado de Herodes, entonces coincide con el relato bíblico del nacimiento de Jesús, pero no hay registros oficiales de la matanza más que los relatos del Evangelio. Obviamente, así como no encontramos registros de los censos en las ciudades oficiales, tampoco encontramos registros de la matanza de Herodes. Ahora, las matanzas eran autorizadas por el emperador, que tenía poderes absolutos sobre el resto de los ciudadanos, incluyendo el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Tenía todo el poder para otorgar matanzas, era algo común en el imperio. Algunas matanzas han quedado registradas en el momento de conquistas, ¿no? Como que no les quedó otra que conquistar a tal y se originó una matanza. Pero no quedan registradas todas las matanzas. ¿Quién iba a dejar matanzas registradas en los documentos oficiales, verdad? Entonces ahí vemos que los evangelios, todos los evangelios hablan de la matanza que ocurrió en los años del nacimiento de Jesús por el rey Herodes. Según el relato bíblico, tras la matanza de los niños, sus padres y el bebé recién nacido huyeron a Egipto. 12 años después se vuelve a registrar a Jesús y a sus padres yendo a Jerusalén a celebrar las Pascuas. Ahí lo encontramos eso en Lucas y 2, 41, 52, y luego la Biblia no relata nada más de Jesús hasta el comienzo de su nacimiento. Pero encontramos datos históricos tomadas con pinzas, ¿no es cierto?, en los libros apócrifos de la infancia de Jesús. El Evangelio apócrifo de la infancia de Tomás, también el Evangelio pseudo de Tomás, que es un evangelio acerca de la infancia de Jesús, que data una fecha alrededor del siglo II y es parte de un género popular de trabajo extra canónico bíblico, ¿no es cierto?, extra de los libros del canon de la Biblia, escrito para satisfacer el deseo de antiguos cristianos de conocer más historias y anécdotas y milagros de Jesús, algunas referencias
de Hipólito de Roma y de Orígenes de Alejandría. Bien, estos son padres de la iglesia que han tomado algunos escritos que andaban dando vueltas por allí y algunas tradiciones orales, ¿no es cierto?, que se iban comentando sobre algunas cosas que Jesús podría haber hecho de niño. Pero como no había registro en los evangelios oficiales, entonces quisieron registrar estos hechos. Entre algunas cosas que encontramos en esos libros apócrifos históricos, encontramos algunas cosas como que describe la vida del niño Jesús usando eventos sobrenaturales. Se dice que trata de enseñar al maestro, quien sospecha de sus orígenes sobrenaturales. También se relata que Jesús resucita a un amigo que muere al caer de un tejado y sana a otro cuyo pie había sido cortado con un hacha. Luego de varias demostraciones de habilidades sobrenaturales, nuevos maestros tratan de enseñar a Jesús, pero él procede a explicarles la ley. Esto lo vemos un poco en los evangelios canónicos, ¿no es cierto? Lo dejan relatados, que Lucas lo deja relatado, ¿no es cierto?, que a los 12 años Jesús enseñaba en el templo a raíz de que se había eh, descuidado sus padres y lo habían dejado allí en ese censo que ellos habían ido a hacer, ¿no? Entonces, pero ellos arman toda una historia, los evangelios apócrifos, sobre más hechos de Jesús de niño. Entre otras cosas, encontramos también el Evangelio árabe, otro evangelio apócrifo, que describe los 4 años de la familia en Egipto. El detalle de este evangelio histórico, lo podemos decir, dice que allí montaron una carpintería, esos 4 años que estuvieron exiliados en Egipto. El padre tuvo que trabajar, José, y montó una carpintería. Dicen estos evangelios que esa carpintería quedó abierta y cuando volvieron a Nazaret, era atendida por viajes de José y a medida que Jesús y Santiago fueron creciendo, también visitaban esa, esa carpintería, así como una sucursal que quedó en Egipto. ¿Está bien? Entonces, esto podría explicar por qué José de repente sale de escena de los evangelios, ¿no es cierto? Y puede explicarse de que José decide quedarse en Egipto, allí donde tenía su otra carpintería. ¿Está bien? Nosotros de los evangelios oficiales no sabemos más nada de la vida de José, desaparece rotundamente. En cambio, en estos evangelios apócrifos hablan un poco de lo que pudo haber pasado con la vida de Jesús de niño y con José como padre, con esa sucursal que tenía en Egipto. Detalles simplemente históricos. Nosotros obviamente nos basamos en lo que dice únicamente el canon y en la data que nos dejó Jesús. Los evangelios, ¿verdad? Bueno, para ir metiéndonos ya en temas, ya algunos temas para concluir. Dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, dice Lucas 2, verso 7. Bueno, los pesebres son comederos con heno para animales. Esta imagen que ustedes ven aquí es una imagen real de lo que es verdaderamente un pesebre, ¿sí? No es como nosotros vemos el canastito, ¿no es cierto? Pero sí, obviamente esto se llenaba de heno, ¿está bien? Porque se le daba de comer a los animales allí. Estaban hechos de piedra estos pesebres. Y ponían en ello, aparte otro detalle, que no entraban todos los animales allí. Solamente entraban los animales recién nacidos, ¿sí? Y se iban criando, los tenían especialmente criando aquellos que eran animales eh, perfectos, ¿no es cierto? Para el sacrificio también muchas veces. Entonces los tenían especial manera allí criándolos dentro de ese pesebre, ¿no es cierto? O lugar de donde se encontraba el pesebre, que en realidad no llegaba a ser
no llegaba a ser, ¿cómo se dice? Un lugar de muchos animales, ¿no? Donde se guardan cantidad impresionante de animales, sino solamente eran pequeños animalitos que se guardaban allí, sobre todo corderitos recién nacidos, ¿sí? Obviamente este símbolo estaba mostrando al mundo quién era el Salvador, que expiaría el pecado mediante su sacrificio. Era el cordero que fue depositado en ese pesebre con heno, ¿no es cierto? Donde era depositado los corderitos recién nacidos, donde después se seleccionaban los mejores corderitos para seguir manteniéndolos allí en ese lugar y resguardarlos y protegerlos, ¿no es cierto? Porque iban a ser los corderos que después también iban a crecer sin manchas, sin ningún tipo de desperfecto, para darlos también al sacrificio. Entonces, todo un símbolo de que Jesús nazca. No es una casualidad que Jesús haya nacido, no es algo, un accidente que Jesús haya nacido allí en ese pesebre. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Se dan cuenta? Que quita el pecado del mundo. Así que Jesús fue puesto allí como el símbolo, obviamente, del sacrificio que iba a ser el Cordero de Dios que vino al mundo. Por eso, puesto allí en ese pesebre. No fue un accidente más, sino que fue, obviamente, algo dirigido por Dios. Los ángeles y los pastores, Lucas 2, 8, 20, Lucas relata que los ángeles pusieron en conocimiento a pastores que el Salvador, el Mesías, había nacido. ¿Por qué no fueron puestos los fariseos, los maestros de la ley, y sí simples pastores, ¿no? De este conocimiento? Bueno, algunos puntos para resaltar sobre esto. La religión, obviamente, los fariseos, los maestros de la ley, estaba corrompida. No tenían nada que ver en relación con Dios, ¿sí? Los pastores simbolizaban el común de las personas por el cual vino Jesús. Los pastores van a ver al cordero, ¿sí? A los corderos recién nacidos y su condición, como decíamos recién. Cuando nacía un corderito, los pastores se encargaban de ir a verlo y ver cómo estaba y ver la condición del cordero, ¿sí? Y como decíamos, separaban a los mejores para el sacrificio. Entonces también, nuevamente es otra vez el Señor poniendo allí algo más para mostrar que Jesús era el Cordero de Dios, ¿sí? La señal que estaba envuelto en pañales, porque le dicen, la señal va a ser que está envuelto en pañales, a los corderos recién nacidos se los envolvía en trapos y se los colocaba en ese pesebre, tal cual como se lo colocó a Jesús. De la misma manera se colocaba los corderitos recién nacidos, ¿sí? Entonces, estos obviamente era toda una señal que el Cordero de Dios, sin defecto, sin mancha, habían venido al mundo. Como bien lo dice después 1 de Pedro 1:19. Jesús, el Cordero de Dios, sin mancha, sin defecto alguno, que vino al mundo para salvarnos. Fueron los primeros evangelistas, los pastores. La religión no iba a ser los primeros evangelistas, todo lo contrario. La religión iba a rechazar a Jesús. Entonces, fueron los primeros que declararon la natividad, la Navidad, el nacimiento de Jesús. Natividad en hebreo, perdón, en latín, ¿no? El nacimiento de Jesús. Fueron los primeros en alabar a Cristo de todos, de todos. Fueron los primeros que le rindieron alabanza, que le rindieron honra, que fueron a decirles a todo el mundo que Jesús había nacido. Tal cual es el símbolo de la iglesia, de las personas que creen que Jesús es el Cordero del mundo y que luego llenan de alabanza, ¿sí?, a Jesús, y también le cuentan a todo el mundo que Cristo ha nacido. La visita de los magos. Mateo relata que unos magos
en realidad la palabra, la traducción es sabios más que magos, ¿sí? La traducción buena es sabios. Fueron puestos en conocimiento que había nacido el Mesías por una estrella del oriente. ¿Y por qué nuevamente, no? Sabios del oriente. ¿Quiénes eran estos hombres? Bueno, algunos puntos para resaltar. Esto fue para darle cumplimiento a la profecía de Isaías 66, que justamente hablaba, ¿sí?, de que del oriente iban a saber que el Cristo había nacido. Estos seguían las tradiciones, estos sabios, ¿sí?, seguían las tradiciones de la corte de Daniel. Daniel tenía una corte de sabios. Toda esta corte, allí en el imperio de Nabucodonosor, eran de el oriente, ¿sí? Entonces, según las profecías mesiánicas que les enseñó Daniel, desde la familia, incluso desde Abraham, en Génesis 25, 1:6, que se decía que del oriente también vendría el Mesías, entonces desde que se sabría que vendría el Mesías, entonces desde esas profecías que estos sabios esperaban ese cumplimiento. Estos eran expertos en profecías, no eran cualquiera, ¿sí? Eran expertos en profecías mesiánicas. Venían desde la época de Daniel, desde la época de Isaías, venían desde lo que habían sido instruidos los de la corte de Daniel sobre Génesis 25. Entonces, estas personas fueron escogidas simplemente porque ellos ya estaban preparados para el día del cumplimiento. Eran expertos en profecías mesiánicas y en el estudio de los astros. Entonces, el encuentro con Jesús no fue en el establo. Vieron como nosotros a veces tenemos ahí la imagen de que están los reyes, el pesebre. Bueno, ya no estaba Jesús en el pesebre, ¿sí? Esto no fue el encuentro en el establo, fue tiempo después, fue en la casa de María y de José. Mateo 2:11 dice que estaban en la casa de José y María. Y esto explica entonces el relato sobre la presentación que dice Lucas, de Jesús en el templo. Lucas 2, 21, 38 dice que Jesús fue presentado en el templo. Entonces, no se fueron de Belén directamente a Egipto. Se fueron a sus casas, volvieron a Nazaret y allí en Nazaret reciben la visita de los sabios. Por eso lo intercede allí Herodes, ¿no es cierto?, diciendo, este rumor ya no da más, porque el rumor ya se había corrido por todos lados de que había nacido el Mesías, ¿no es cierto?, el que podía suplantarlo a él porque él estaba en el trono usurpado de David. Entonces, podía suplantarlo él. Entonces, es que ahí intercede ahí a los magos y los sabios, en realidad son sabios, no magos, los sabios deciden ocultarle, ¿no es cierto?, después dónde estaba el Mesías y les dicen que se tienen que ir rápido y después de eso ellos se van a Egipto. Pero ya había pasado un buen tiempo del nacimiento de Jesús cuando visitan estos sabios o reyes al ungido. Les dan de regalo, dice, cuando llegaron vieron al niño, a su madre, y postrándose lo adoraron, abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra, dice Mateo 2:11. El oro obviamente representa a Jesús como rey, estaban reconociendo al Mesías, era lo que ellos estaban esperando, ese cumplimiento, ellos lo estaban esperando, como les decía proféticamente. Llevaron incienso porque representaban a Jesús como el único Dios digno de adorar como sacerdote y mediador. O sea, iban a adorar a Jesús directamente. Ellos ya iban con ese propósito de adorar al Rey, de presentarse delante del Rey, del ungido, del Mesías, del Cristo. Y llevaban mirra, que representaba también la muerte y sacrificio. Como les decía, ellos eran expertos en lo que era profecías mesiánicas, cristología, lo que nosotros llamamos hoy en día, ¿sí? Ellos eran expertos en esto. Entonces, ellos
tenían mejor revelación y más conocimiento que los fariseos, los maestros de la ley, que no supieron reconocer a Jesús. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo ellos sí supieron reconocer al ungido y al Mesías, y por eso les llegan estos presentes, oro, incienso y mirra. Por eso no se les presentó el Espíritu Santo a los fariseos y a los religiosos del momento para avisarles que había nacido el Mesías. Y sí lo hizo con los pastores, y lo hizo obviamente un ángel con estos sabios, guiándose por una estrella, ¿no es cierto?, hasta que se posa en la casa de María y José, en la casa, no en el establo. Otros personajes que encontramos, con esto vamos terminando ya, vemos a Simeón, Lucas 2, 25, 35, es un hombre que esperaba la primera venida también, ¿sí? Otro hombre con revelación, otro hombre que esperaba esta primera venida, pero a él se le había sido revelado por el Espíritu Santo, que esa generación vería la primera venida de Cristo. La promesa cumplida ahora podía morirse en paz y seguridad, dice el propio Simeón, ahí en el relato de Lucas 2, 25, 35. ¿Sí? Entonces, como Simeón, podemos también ser la última generación antes de su segunda venida. Amén. Entonces esto nos inspira a esperar la segunda venida de Cristo. Podemos decir nosotros como Simeón, Maranata, el Señor viene, podemos esperarlo a esa promesa. No sabemos si vamos a ser la última generación, pero sí podemos esperarlo como esa última generación e instruir a otros, ¿sí? Para que esperen a Cristo como el Maranata, como el Señor viene, tal cual como lo esperó Simeón. Nosotros no vamos a tener la revelación absoluta como tuvo Simeón de que Cristo la primera venida, él no se iba a morir antes de verlo, ¿sí? Pero sí nosotros tenemos un montón de señales y de estudios, ¿no es cierto?, que podemos hacer para saber y medir y ser sabios en los tiempos que estamos viviendo, para darnos cuenta que el Señor viene pronto. ¿Mm? Otra que tenemos es Ana, Lucas 2, 36, 38. Ana, juntos con Zacarías, que habíamos dicho ya, fueron los primeros profetas que anunciaron la venida del reino de los cielos antes que Juan el Bautista, ¿sí? Acordémonos que Juan fue del orden de Elías, anunciando el inicio del ministerio del Señor. Pero Ana y Zacarías fueron los que anunciaron el reino también de los cielos. No solamente no anunciaron el ministerio del Señor, pero sí el reino de los cielos que había llegado a través de la venida de Cristo, ¿no? Juan el Bautista anunció el reino de los cielos, se ha acercado, y el inicio del ministerio del Señor. Como decíamos, más de 400 años de silencio de Dios, no hubo voz profética, y de repente sale la voz de Ana, la voz de Zacarías, nuevamente lleno del Espíritu Santo, a profetizar. Y luego la de Juan el Bautista para el comienzo del ministerio de Jesús. Entonces, como Ana, una mujer con más de 100 años, dice que tenía Ana, tuvo un matrimonio cortito de 7 años, y luego Ana, después de 80 y pico de años, vivió esta experiencia. Así que una mujer con más de 100 años fue la voz profética del nacimiento de Cristo. Así es la iglesia hoy en día, la voz profética de estos tiempos. Somos la voz profética de estos tiempos, la voz que anuncia la venida del reino de los cielos. El reino de los cielos ha llegado. Jesucristo ya ha venido, ¿sí? Ya tuvo el cumplimiento de su primer venida. Jesucristo cumplió un plan perfecto, como vimos. Fue un plan absolutamente en el kairos de Dios, un plan en el tiempo oportuno, con todas las cosas en detalle. Cumplió su primer venida para morir en la cruz, resucitar,
volver en gloria y esperar en su segunda venida. Los tiempos se acercan, los tiempos de esa segunda venida se están acercando. Mientras tanto, nosotros somos la voz profética de que Cristo ya vino, murió, resucitó y vuelve en gloria. Vuelve en gloria. Esa es la voz profética de la iglesia. Muy bien. Avanzamos y ya terminamos con esto, con una reflexión final. El nacimiento, o en latín natividad de Cristo, no es una fecha, es un acontecimiento que nos inspira, nos acerca a un amor incondicional, nos acerca a un amor incondicional, el creador y dueño del universo, no estimando ser quien es, formándose casi naturalmente en el vientre de María, naciendo en una familia común y corriente, criado por padres imperfectos pero temerosos de Dios, consagrados a Dios, es una muestra de amor sin condición, de nacer para morir injustamente en un lugar de pecadores, para que todo aquel que crea en su nombre, en esta hermosa y poderosa historia, no se pierda, más tenga vida eterna. Nos brinda este conocimiento del nacimiento de Cristo, nos brinda paz, nos brinda seguridad. Ningún plan del enemigo puede matar, como vimos, ningún plan del enemigo puede matar, puede robar, puede destruir sus planes y propósitos y designios de Dios. Las tinieblas, podemos decir, están vencidas. Siempre nos guiará su luz, como la estrella guió a los sabios, para llevar esta historia a todo el mundo, como hicieron los pastores. Para ser la voz profética, como lo fue Ana, y para preparar o ser esa última generación antes de su segunda venida, para poder decir como Simeón, ahora ya puedo morir. He visto al Salvador, quien me librará de la muerte y resucitado en él. Por eso y por muchas cosas más que no pudimos ver en el total del tiempo de esta masterclass, pero hay tantos detalles en este nacimiento, pero podemos decir feliz nacimiento, feliz natividad, ¿sí? Feliz nacimiento. Gracias por estar aquí. Bueno, muy bien. Espero que le haya sido de edificación. Hay muchos detalles para ver más que se pueden ver en algunas clases un poco más ampliadas de lo que es Cristología, que después los vamos a estar invitando para aquellos que quieran participar de clases más holgadas, ¿no es cierto? De hasta cuatro o 5 clases que podemos hacer de 2 horas por clase, para que ustedes puedan tener un buen material y con muchos detalles de cada cosa de la vida de Cristo. Así que eso será para el año que viene, si Dios quiere. Así que les deseo a todos una muy, pero muy feliz Navidad o feliz nacimiento. Amén. Lleven este mensaje todos los días. No es una fecha, Jesús, sino que es todos los días poder llevar este mensaje de que el Salvador ha venido al mundo. Amén. Dios Amén, los pues. bendiga mucho. Gracias por estar ahí. Y Muchas a gracias. vos. Gracias. Gracias por estar. Nos vemos en la próxima. Dios los bendiga mucho. Dios los bendiga. Pásenla bien, pásenla lindo. Gracias por Chao, estar allí de pastor. España, gracias por Dios le estar allí de bendiga. Bolivia, gracias por estar en Desde diferentes Chile. lugares. Gracias, Nos pastor. vemos en la próxima masterclass.
o en algunas clases. Dios los bendiga. Dios le bendiga, pastor.